was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a patless child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe.
como porteras con el número 95 Luna Fagundes y con el número 89 Laurisidora Garrido. Por el equipo local Hockey Club Cambre con el número 9 Zulia Dopico. Con el número 11 Brenda Calvillo. Con el número 18 Sofía Novoa. Con el número 29 Sara Nicolás. Con el número 77 Olivia Carvalho.
was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a patless child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe.
was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a path, let child, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far. Now I believe
Buenos días desde el pabellón Santiago Vite. Estamos a punto de disputar la final entre Berenguela y Liceo de esta final A4 de categoría infantil femenino. Ya tenemos a los dos equipos preparados para saludar. Como equipo visitante Ojo de Liceo, con número 6, Marina García Méndez. Con número 7, Carmen Almora López Romero. Con número 8, Noa Calviño Gómez. Con número 9, Valeria Torrado Valera. Con número 12, Laura González Monte. Con número 13, Ainhoa Meández Vázquez. Con número 16, capitana Carlota García Valero. Con número 29, Vera Gómez Morales. Con número 33, Mencía Díaz Regueiro. Con número 10, Liga Ares. Presentamos o equipo local Deportivo Berenguela Asiste. Con número 3, Gemma Ramos Gil. Con número 5, Malena Gómez Espiñera. Con número 11, Ariadna Gómez Sánchez. Con número 15, Natasha Paloma Valero Dorado. Con número 33, María Paz Jiménez Medina. Con número 66, Sofía Ignacia Carrera de Libros. Con número 57, Ana García Caracero. Con número 99, Muhammad Pérez París Campuzano. Con número 65, Isa Manos. Con número 7, Ainara Carril. Árbitro de mesa, Vicente Moreno Miguel Alcázar. Árbitros de este partido, Diego Garrido de David Castro. Bueno, ahora sí, después de esta presentación, estamos a punto de empezar este partido. Vemos ya a los dos equipos preparándose para empezar el partido. Comentamos resultados de esta final A4. Anteriormente tuvimos la primera semifinal, que fue Berenguela-Cambre, con un resultado favorable al Berenguela 10-1. La otra semifinal, Liceo-Rajoy, también favorable al Liceo 12-2. Y el tercer y cuarto puesto, que se disputó hoy a las 10 de la mañana, ganó el Rajoy 1-3 al Cambre.
Bueno, ahora ya sí que sí, estamos para empezar el partido, ya se reincorporan las jugadoras. Por parte del Berenguela tenemos en pista a Malena, Ari, Pachi y Gema. Por parte del Liceo tenemos a la capitana Carlota, a Vera Gómez y acabo ahora también a Carmen y a Laura. Empieza el partido, recupera la bola el Berenguela, juega con Malena, Malena cruza campo, juega atrás con Gema, intenta Gema meterse por el medio, va a buscar el tiro, decide pasar por detrás de la portería, recupera la bola el Liceo, subía la bola Laura y tocaba atrás con Vera, jugaba para Carlota, Carlota que jugaba a fondo para su compañera y acaba recuperando la posesión el Berenguela. Sube la bola Pachi, sigue por la banda, prueba el chut, buena parada de la portera del Liceo. Se va a quedar con la posesión de la pelota el Berenguela. Jugando Pachi que cruza campo, sigue, se va a la cuchara, la arrastra al palo. Disputa la bola, finalmente se la vuelve a quedar Berenguela. Ari que juega atrás para Malena, el pase rápido para Pachi que cruza campo, juega atrás con Malena. Sigue Malena por el medio, recupera Carmen y juega con Vera. Vera con calma, decide jugar atrás con Carlota, cambia de banda para Laura. Ahora Vera cogiendo velocidad, juega atrás con Carlota, defensa alta del Berenguela y recuperan la posesión. Pachi que se gira, juega atrás con Gema, juega al fondo con Malena, Malena por el medio, salió un poco desviado el tiro y ahora disputando la pelota. Finalmente se la va a quedar Carmen, juega atrás con Vera, el chut ahora de Vera. Los árbitros pitaron posesión para el Liceo y tenemos tiempo muerto solicitado por el Liceo. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. You wanna get just so on it. Gonna be golden. I'm done hiding now. I'm shining like I'm born to be. Our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Ya estamos de vuelta después de este tiempo muerto. Con lo poco que llevamos de partido, Berenguela muy vertical de cara a portería, teniendo ya varias ocasiones y un palo. Pero bueno, vemos ahora una de las repeticiones, concretamente la del palo, del tiro de Pachi, muy ajustado. Y empieza el juego de nuevo. Ahí disputando la bola entre Vera y Gema. Finalmente se lleva el Berenguela, sube la bola a Ari por el costado derecho de la pista. Ari por dentro, consiguió sacar la pelota, vencía a la portera del Liceo y recupera la posesión el Berenguela. Malena cruza campo, juega atrás con Gema. Gema con Malena otra vez. Malena, el pase interior para Ari. Ari en la valla con problemas. Finalmente se va a llevar la posesión el Liceo. Sube la pelota Laura, combina con Vera. Vera, pase filtrado para Carlota, se salió desviado.
Y ahora recupera la posesión el Berenguela. Sube la bola Pachi con mucha velocidad. Pica la bola por el medio Pachi. Punto de marcar Pachi. Salió desviado el remate. Y ahora con la posesión el Liceo. No se entendían ahí las jugadoras. Y recupera la pelota Malena para el Berenguela. Sigue jugando el Berenguela en su campo. Ahora Gemma lo cruza. Sigue por detrás de portería Gemma. Juega al medio del campo con Ari. Ari por el medio, se va la cuchara. Salió desviado. Sin embargo, mantiene la posesión el Berenguela. Pachi que juega atrás con Ari. Buena jugada ahora del Berenguela. Pase filtrado que va a recuperar Gemma. Tocó atrás con Pachi. Cruza campo. Gemma para Ari que no recibía bien el pase. Recuperó Vera para el Liceo. Sigue patinando Vera con la bola. Juega con Laura que probaba el tiro. Y Carlota que se deshace de ella. Recuperó Laura. Carmen con Carlota. Pase largo al fondo para Vera. Buscaban ese corte interior. Lo recuperó Malena para el Berenguela. Sigue patinando Malena. Decide girarse y jugar con Gemma. Sigue patinando Gemma. Intentaba buscar ahí el remate rápido a portería, pero recuperó Carlota para el Liceo. Patina Carmen, cruza campo, va a probar el chut. Desvió Pachi con los patines. Ahora disputando la bola entre Gemma y Laura. Se la va a llevar Gemma, que toca en corto con Pachi. Ahora con Malena. Y empieza el ataque el Berenguela. Sigue Malena por el medio, Malena con Pachi. El remate paró bien Mencía. Y recupera la pelota Vera para el Liceo. Buena presión ahora del Berenguela. Cortó el pase Pachi de Vera. Y va a ser posesión para el conjunto local. Está la bola en juego. Malena que juega atrás con Pachi. Sigue Pachi que amaga el chut. Se va a ir a la esquina. Presionada por Carmen. Malentendido ahí de las jugadoras del Berenguela. La contra es para el Liceo. Solo contra el portero. Paró muy bien Luján. Y sigue con la posesión el Liceo. Carlota en el medio del campo. Juega al fondo con Vera. Se la devuelve. Ahora contra peligrosa para el Berenguela. Pachi en la frontal. Le salió desviado el disparo. Muchas ocasiones peligrosas del Berenguela. Y ahora el pase largo. Parece que rebotó y se lo quedó Vera. Y por segunda vez se le acaba el tiempo al Liceo. Por lo tanto, posesión para el Berenguela. Va a sacar Gemma. Toca en corto con Malena. Jugaba con Pachi ahí, pero Vera se llevó la pelota. Vera por el medio, prueba la cuchara, impacta en Gemma, que ahora sale a la contra. 3 contra 2, Gemma prueba el disparo, paró Mencía. Se la va a llevar Laura. Patina Laura por el costado derecho, buscaba el pase largo para Vera. No se entendían las jugadoras del Liceo. Sin embargo, consigue mantener la posesión. Y ahora con la pelota Carmen. Juega para atrás con Carlota. Se va por la valla Carlota. Y va a recuperar la Pachi para el Berenguela. Pachi que pica la bola y consigue irse. Ahora la cuchara, se le salió arriba el disparo. Va a recuperar la bola el Liceo. Vera se apoya en la valla para dársela a Carlota.
También de banda para Carmen. Carmen que la picaba. Y va a ser posesión para el Liceo. Jugaba en corto el Liceo. Finalmente decidió jugar atrás con Carlota. Sigue Carmen, juega atrás con Carlota. Carlota prueba el disparo para Vera, la frontal, regatea Vera, paró Luján. Ahora disputando la bola de las jugadoras, se la va a llevar el Berenguela. Pachi que juega con Sofía. Sofía que acaba de incorporarse al terreno de juego. Juega Malena con Ari. Para atrás con Pachi. Pachi por el medio, prueba la pala, paró bien Mencía otra vez. Muy buenas intervenciones por ahora por parte de la portería del Liceo. Y hay tiempo muerto solicitado por el Berenguela. We're going up, up, up inside a moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one to get us wanted. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Estamos de vuelta después de este tiempo muerto. 11:20 para que acabe la primera parte. Es, mi parecer, bastante superior el Berenguela en cuanto a llegadas a portería. Dicen en el chat, vamos Berenguela apoyando desde Argentina. Gracias por la transmisión. Gracias a ti por animarnos en el chat. Desde aquí también animo, si estáis viendo el directo, a animar a vuestro equipo. Y se dispone el Berenguela para continuar con el juego. Malena juega atrás con Ari. Cruza campo. Regatea a Ari. No lo ve claro y juega atrás con Gemma. Toca atrás con Malena. Y ahora Ari con velocidad. Conseguía Vera cortar el ataque de Ari. Ahora es Gemma con Sofía jugando para Malena. Sigue Malena por la banda. Malena hace un amago. Por detrás la pica. Se la va a llevar Vera. Decide darle calma al juego. Juega largo con Carmen. Carmen que se la devolvía a Vera. Presionada ahora por dos jugadores. Se la va a llevar Malena. Malena con Ari. Cruza campo, prueba el chut. Salió arriba. Y recupera la posesión el Liceo. Carmen, defendida por Malena. Cruza campo la jugadora del Liceo. Se equivocó ahí en el pase. Y recupera la bola Ari para el Berenguela. Sube por el costado izquierdo de la pista. Decide jugar atrás para Malena. Sofía con Gemma. Para Malena que coge velocidad. Presionada ahí por Carlota. Por detrás de portería Malena buscaba el pase. Mantener la posesión el Berenguela. Ahora no, recupera Vera para el Liceo. Vera que se va por la cuchara. Consiguió Gemma meterle el stick. Y jugó el Liceo atrás. Carlota con Carmen. Carmen que buscaba el pase para Carlota. Recuperó Ari. Ari se va a la pala. El disparo. Paró Mencía.
Se va a llevar la pelota Laura para el Liceo. Juega con Carmen. Sigue patinando Carmen por detrás de portería. Presionando un poco Sofía. Recibe Laura en el medio del campo. Juega al fondo con Carlota. Problemas para recibir ese pase ahora jugadoras del Liceo. Y Carmen que dispara para evitar que le piten 5 segundos. Recuperó Vera la pelota. Juega atrás con Carlota. Va Carmen por la valla. Decide frenarse. Juega atrás con Carlota. Cruza campo la jugadora del Liceo. El pase largo que va a recuperar Carmen. Ahora Vera por la valla, se va para adentro. El remate de Carmen, paró bien Luján con el casco. Y la posesión que vuelve a ser para el Berenguela. Sube la pelota Malena. No defendida por nadie, decide correr. Intentaba tirar un caño la jugadora del Berenguela. Y recupera la posesión el Liceo. Sube Vera, se va a la pala. Metió bien Malena el stick para no permitirle hacer el tiro. Y ahora la contra es del Berenguela. Arico sola contra el portero. Buena contra ahora del Berenguela, muy rápida. Recuperó la pelota Ari. Ari por detrás de portería. Paró bien Mencía. Vuelve a recuperar la pelota del Berenguela. Malena cruza campo. Amaga el chut. Decide frenarse. Todas las gradas animando a sus jugadoras. Sigue patinando Ari. Ari por detrás de portería. Ari delante del paró bien Mencía. Y recupera el Liceo. Sube la pelota Carlota. Pues ese pase de Laura. Sigue Carlota. Pararon los árbitros el juego. Parece que hay falta del Liceo. La primera. Y tenemos tiempo muerto solicitado por el Liceo. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one can get us so on it. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Ya estamos de vuelta después de este tiempo muerto. Por ahora ambos equipos no han decidido hacer muchos cambios. Bueno, ahora en pantalla estoy viendo que por parte del Liceo ha entrado Valeria. Si no me equivoco, el primer cambio hasta ahora en todo el partido. Y por parte del Berenguela, que sí que había entrado Sofía, pero creo que siguen con el resto de 3 titulares. Veamos al Liceo aprovechando para dar las últimas indicaciones. Y la posesión que va a ser para el Berenguela. Repito, 6:35 para acabar esta primera parte. 0-0 en el marcador, 1-0 en faltas. Juega el Berenguela, Malena, pase largo para Gema. Presionada por Laura, se gira Gema. Vuelve a girar, juega atrás con Malena para salir de la presión. Ahora con la pelota Pachi para Malena. Sigue jugando el Berenguela. Presionando ahora quizás un poco más el Liceo. Y Malena recibe el Berenguela 5 segundos, por lo tanto va a ser posesión para el Liceo. Pone la bola en juego Carmen. Colgaba la pelota Vera, pero recuperó Malena.
Sigue Malena. Picaba la jugadora del Berenguela. Se lleva la posesión el Liceo. Laura, que cruza campo. Juega con Carmen. Carmen para Vera. Con Valeria. Valeria por la banda. Se le devuelve su compañera. Cayó Valeria. Se lleva la pelota Valeria. Pues el rechace de Luján consiguió volverse a llevar la posesión. Y sigue jugando el Liceo. Colgaba ahora la pelota Laura para Carmen. Sigue pelando Carmen, pasa por detrás de portería. El pase entre las piernas para Laura, no estaba lista para rematar. Y mantiene la posesión el Liceo. Con la pelota Vera. Sigue Vera por la banda, la colgaba. Despejó Luján. Y ahora presionando un poco más el Berenguela también. Pase largo para Laura en la esquina. Y hay falta del Berenguela sobre Laura. Pone la bola en juego el Liceo. Vera colgando esa bola. Quedó allí en una zona peligrosa, pero consiguió despejar Luján. Carlota. Sí. Malentendido allí en el pase entre las jugadoras del Liceo. Recuperó la posesión el Berenguela. Gemma, que se da la vuelta. Juega con Ari. Cruza campo la jugadora del Berenguela. Sigue Ari, chuta. Parece que impactó en el stick de Laura, que es ahora la que recupera la posesión. Carlota, el pase largo. Despejó Luján, que había intentado Gemma cortar ese pase. Y había salido la pelota para allí. Vemos ahora la repetición. Carlota que da ese pase para Valeria. Gemma que lo intentaba cortar. Y Luján que despejaba la pelota. Pone la bola en juego el Berenguela. Sube la pelota Gemma, da el pase largo para Ari por la valla. Le sale bien Ari. Y hay penalti. Penalti cometido sobre Ari. Vemos ahora la repetición. Y el Berenguela, que va a tener la primera ocasión, quizás más clara de todo el partido, para adelantarse en el marcador. A falta de 3:45 para que acabe la primera parte. Tenemos bajo palos a Mencía, portera del Liceo. Y va a tirar el penalti Ari. Salió arriba el disparo. Y posesión para el Liceo por altura. Vemos la repetición del penalti. Le salió arriba el disparo a Ari. Y pone la bola en juego el Liceo. Carlota, que juega en largo para Laura. Sigue patinando Laura. Decide cambiar de lado para Valeria. Valeria por detrás de portería. Recupera la pelota Berenguela, ahora Ari. ¡Gol! Primer gol de Berenguela, gol de Ari después de esa contra que conseguía recuperar la pelota. Vemos la repetición. Recuperaba la pelota Ari, conseguía regatear a Carmen. Y el remate ajustado que ponía el 1-0 en el marcador. Saca el Liceo. Vera, que intentaba colgar la pelota para Carmen. Recuperó la posesión el Berenguela. Ari, que cambia de lado para Gemma. Gemma decide frenarse. Juega atrás con Ari. Ari con Malena. Gemma que regatea. Juega atrás con Pachi. Para Ari.
Pachi, pase filtrado, va a recuperar el Liceo, sube la pelota, Vera. No lo ve claro Vera, decide pasar por detrás de portería. Y posesión para el Liceo. De que la pelota saliera fuera. Vemos la repetición. Punto de recibir el árbitro también en esa jugada. Le tiene que estar atento. Y ahora jugando el Liceo. Laura con Valeria. Para Carmen. Pase filtrado. A punto de llevarse Vera ese rechace. Y ahora Pachi que va con toda por la pelota. Parece que se la quiere llevar. Un choque de las jugadoras de Berenguela y del Liceo. Y mantiene la posesión el Berenguela. Gemma, el pase largo para Malena. Pasa atrás para Pachi. Cruza a campo. Amaga el chut. Se va la cuchara. El arrastre. No consiguió tocar nadie esa pelota. Ahora Ari. Punto de crear ahí una jugada peligrosa. Y presionando a Laura. Sigue presionando la pelota la jugadora del Berenguela. Finalmente se lleva la pelota Ari, autora del primer gol del Berenguela. Y juega atrás con compañera Ari. Juega al fondo para Malena. Para Gemma. Gemma que se va por la banda. Gemma. Punto de encontrar portería la jugadora del Berenguela. Y ahora sí entramos en el último minuto de esta primera parte. O sea, las jugadoras disputando la pelota. Finalmente se la lleva Vera. Regatea Vera. Se le quedaba la pelota atrás. Sin embargo mantienen la posesión. Jugando Carmen para Laura. Cruza campo. Se gira Laura. Va a jugar con Carmen. Carmen que prueba el disparo. Salió alto. Va a ser posesión para el Berenguela. De distancia la jugadora del Berenguela. La pone en juego Gemma para Malena. Vuelven a combinar las dos jugadoras del Berenguela. Cambian de lado para Ari. Para Malena. Pase rápido para Gemma. Malena. Juega atrás con Ari. Berenguela agotando los últimos segundos de esta primera parte. Y final de esta primera parte. Recordamos 1-0 en el marcador, 1-2 en faltas. Y os dejamos con las jugadas destacadas de esta primera parte.
was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a path, left child, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could I see on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one can catch us, so I'm in. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be glowing like every night I know it. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Bueno, estamos a punto ya de empezar esta segunda parte de la final A4 categoría infantil femenino. En el marcador 1-0 favorable al Berenguela. Pone la bola en juego Gemma para Malena. Cruza campo la jugadora del Berenguela, probaba el tiro. Tocaron ahí jugadoras del Liceo. Recuperaron la posesión. Carmen, que toca en corto para Vera. Coge velocidad la jugadora del Liceo. Se va por la valla. Deje la pelota. Pasa por detrás de portería. Cayó Pachi. Y posesión para el Berenguela. Pista ahora mismo por parte del Berenguela. Tenemos a Ari, Malena, Gemma y Pachi, mismas que entraron en la primera parte. Y por parte del Liceo tenemos a Carlota, Vera, Carmen y Laura, también igual que en la primera parte. Juega el Berenguela con problemas para recibir esa bola. Reciben los 5 segundos.
Jugaba rápido Vera, pero estuvo más atenta Pachi, que se llevaba la pelota, prueba la pala y gol. Buena jugada ahora de Pachi. Conseguía interceptar ese pase. Un tiro de pala potente. Conseguía poner el 2-0 en el marcador. Vemos la repetición de cómo se llevaba ahí el pase. Se iba la pala para mandarlo directamente a la red. Saca el Liceo. Jugó Carmen con Vera. Tocaba por la valla para Carlota. Pasa por detrás de portería. Y va a recuperar la posesión Ari para el Berenguela. Juega para atrás con Pachi. Pase largo para Malena en el fondo. Medio del campo con Gemma. Atrás con Ari, que coge velocidad. Ari, sigue Ari, se va a la pala. No consiguió hacer el tiro. Y recupera la posesión el Liceo. Con la pelota Carmen, por el costado derecho de la pista. Decide girarse y jugar atrás con Carlota. Carlota que colgaba la bola. Interceptó Pachi, sigue Pachi. Falta del Liceo, pero dejaron seguir los árbitros. Sigue jugando el Berenguela, Pachi con Ari. Ari que encara. Escapó la pelota, se fue a la esquina. Consiguió salir bien de la presión, apoyándose en Malena en el fondo. Malena que juega al medio del campo para Gemma. Sigue Gemma. Decía que iba a hacer el chut, jugó atrás con Malena. Problemas ahora con los pases de las jugadoras del Berenguela. El pase largo para salir de la presión. Recuperó Gemma la pelota. Sigue Gemma. Y recuperó el Liceo. Carlota, 2 contra 2. Pase para Carmen a punto de recibirlo. Sale de la presión jugando atrás con Vera. Vera en el medio del campo que prueba la cuchara. Despeja Pachi. Va a recuperar la posesión. Se la roba Carlota. Carlota que cambia de lado para Laura. Bloqueo para Carmen a punto de recibir la pelota. Sigue con la posesión el Liceo. Carlota en el medio del campo que prueba el disparo. Cortó Ari. Que decide jugar con más calma ahora el Berenguela. Hacer un ataque más lento. Sigue Gemma. Ari que juega para atrás con Pachi. Gemma. Sigue Gemma que cruza campo. Presionada por Carmen, se gira. Juega atrás para salir de la presión. A punto de perder la bola ahí Ari. Ahora Malena que coge velocidad. Malena. La frontal, el arrastre de cuchara. Paraba Mencía. Y recupera la posesión el Liceo. Sube la pelota Laura. Recuperó Pachi. Gemma ahora no lo ve claro, decide frenarse, jugar con sus compañeras. Tocaba en corto para Malena. Colgaba la pelota ahora. A punto de tocar esa bola Malena en el área. Y Carlota que da el pase largo para Carmen. Con problemas para recibir. Parece que se la va a llevar Pachi. Pachi que cambia de lado para Ari. Sigue Ari, se va hacia adentro Ari. El arrastre. Se lleva la pelota Malena. Malena al medio del campo con Natasha, que acaba de entrar a la pista. Ari jugaba atrás con Malena. Malena para Pachi. Sigue Malena. Cambia de banda para Ari. Se la devuelve. Sigue Malena, buscada a Natasha en el interior, se la da a Pachi. El recorte. Va a ser posesión para el Liceo por altura. Esperando a Carmen para sacar, pide distancia a la jugadora del Liceo. Juega con Vera. Vera atrás con Carmen, cambia de banda para Carlota. Carlota con Carmen.
Sigue Carmen, colgaba esa bola para Laura, no consiguió recibirla. Se lleva la pelota Malena para el Berenguela. Pase largo ahora, consigue interceptar Carlota. Carlota que se va a la pala, prueba el disparo, desvió Pachi. Sigue la jugadora del Berenguela. Regate ahora de Malena. Sigue llevarse la bola. Tocó atrás con Pachi. Cambiaba de lado para la entrada de Ari. Ari por el medio. Parece que se tropezó ahí con una jugadora del Liceo en el área. Y va a ser falta, por lo tanto posesión para el Liceo. Pone la bola en juego el Liceo. Vera que cambiaba de lado para Carlota. Se la devolvía atrás. Vera con Ainhoa. Ainhoa que acaba de entrar al campo. Vera que prueba el disparo. Impactaba en las espinilleras de Malena. Y Ari que se va a llevar la pelota para el Berenguela. Cruza campo. Decide jugar atrás con Malena. Y abiertos ahora el Liceo en defensa. Pachi juega atrás con Ari. Ari que toca con Malena al otro lado. Malena juega con Pachi. Cruza campo. No lo veía claro Pachi, jugaba atrás con Ari. Tocaba atrás para Pachi con Malena. Se la devuelve. Pachi por la banda con velocidad. Se llevó el rechace Malena. Y parece que Carlota se llevó un golpe en la cabeza. Yo desde aquí no he visto, no sé en qué momento ha sido, pero sí parece que se ha llevado un golpe en la cabeza. Y el árbitro David Castro que ordena a las jugadoras del Berenguela que se reincorporen a la pista. Mantiene la posesión el Berenguela. Y juega Ari con velocidad. Sigue Ari, se va por dentro Ari, cayó Ari. Malena. Y hay falta del Liceo. Vamos a la repetición. La posesión que va a ser para el Berenguela. Pachi atrás juega con Malena. Malena con Ari. Y hay falta del Berenguela. Pone la bola en juego Carlota. Para Carmen. Carmen con Vera. Intentaba jugar con Carmen. Cortó a Ari. Ari se va a la cuchara, no lo veía claro. Pase cambiado para Malena. Malena que se gira. Recuperó la posesión el Liceo. Ahora Carlota. Jugaba atrás con Ainhoa. Ainhoa con Carmen. Disparo potente que se conseguía llevar Pachi. Ahora la contra 2 contra 2. Decide darle un poco más de calma al juego. Juega atrás con Gemma. Gemma con el regate se va por la banda. Sigue Gemma por detrás de portería. Juega atrás con Pachi, que la cambia para Malena. Malena con Gemma. Para Pachi. Se la devuelve. Sigue Gemma. El regate se va por... No conseguía ejecutar un tiro a la jugadora del Berenguela, pero sí consigue mantener la posesión. Jugando Malena.
Atrás con Gemma. Recibe muy atrás la jugadora del Berenguela. Cruza campo. Sale bien el regate, va para adentro. Y Bullying. La repetición. Esta última jugada. Quedaba ahí la pelota muerta. Y después el Bullying, que se lleva la posesión el Liceo. No por mucho tiempo consigue llevársela Pachi. Se la robaba Ainhoa. Y crea juego el Berenguela. Gemma cruza campo y juega atrás con Malena. Malena con Pachi. Con Malena otra vez. Cambia de banda para Gemma. Toca atrás la jugadora del Berenguela. Malena cambia de lado para Pachi. Sigue Pachi. Colgaba esa bola para Malena. Malena contra el portero. Conseguía meter gol, pero mantuvo la posesión la jugadora del Berenguela. Y ahora es Pachi, que se va por la banda. Pasa por detrás de portería. Decide jugarla atrás con Gemma. No, con Malena. Malena para Gemma. Y es esta la que se frena y juega para atrás con su compañera. Malena tocaba para Pachi. Pachi que regatea, se va a la cuchara, el arrastre, le salió desviado. Y ahora la recupera el Liceo. Contra 2 para 2. Vera se va a la cuchara, el arrastre, desviado. Recupera la posesión Carmen. Y Pachi, que le roba la pelota a Vera en la frontal del área. Sube la pelota Malena. Cambia de banda para Gemma. Sigue patinando la jugadora del Berenguela. Se gira. Juega con Malena. Vemos cambio en el Berenguela. Salió Pachi y entró Ari. También ha entrado Sofía. Sigue jugando el Berenguela. Ari con Malena. Malena con Gemma. Se la devuelve. Presionando ahora Ainhoa, la jugadora del Liceo. Consiguen llevarse la pelota. Carlota se va a la pala, prueba el disparo. Desviado. Y recupera la posesión Ari para el Berenguela. Decide frenarse. Gemma consigue ir por la banda. Regatea Gemma. Un poco forzada la situación, pero consigue mantener la pelota. Jugando el Berenguela. Gemma atrás con Malena. Malena por el medio. Intentaba irse la jugadora del Berenguela entre la defensa del Liceo. El pase largo ahora de Ainhoa. Están disputando la pelota. Se la llevó Ari. Sigue patinando Ari. Ahora jugando con más calma el Berenguela. Tienen una ventaja de 2 goles, por lo que no necesitan seguir arriesgando en ataque. Y ahora recupera el Liceo. Vera el chut. Paró Luján. Despejó bien la pelota a la jugadora del Berenguela. Y recuperó Carlota. Cortó el pase Malena. 7:20 para acabar esta segunda parte. Por ahora favorable al Berenguela. 2-0 en el marcador, 3-4 en faltas. Y sigue jugando el Berenguela. Malena con Ari. Ari que encara, Ari por el medio. No conseguía hacer un tiro a portería. Vuelve a intentar la jugadora del Berenguela. Y ahora sí, gol. Ahora sí que lo conseguía. Segundo gol de la jugadora del Berenguela, de Ari. Vemos aquí la repetición, como a la segunda vez sí que conseguía entrar en el área y hacer un disparo a portería. Y tiempo muerto solicitado por el Berenguela. We're going up,
Ya estamos de vuelta después de este tiempo muerto. Pues el gol de Ari, que ponía el 3-0 en el marcador. Gol muy importante a estas alturas de partido, quedando menos de 7 minutos. Y va Juan Eliseo. Pone la bola en juego Carlota para Carmen. Juega con Laura. Se la devuelve. 5 segundos. Va a ser posesión para el Berenguela, al equipo local. Pone la bola en juego Malena. Malena la cambia de lado para Ari. Ari pasa por detrás de portería. Presionada ahora la jugadora del Berenguela. Gemma. Toca atrás con Malena. Cambia para Ari. Se la devuelve. Gemma que busca la entrada. Se gira. Juega atrás con Malena. Presionando ahora el Liceo. Y hay 5 segundos. Posesión para el Liceo. Pone la bola en juego Ainhoa para Carmen, que la cambia para Carlota. Carlota cruza campo. Juega con Laura. Sigue pateando la jugadora del Liceo. Conecta con Ainhoa, que prueba el disparo. Consigue llevarse la pelota a Carmen. Decidió jugar atrás con Carlota, que vuelve a probar el disparo. Ahora desviado. Recupera la bola Gemma para el Berenguela. Malena presionando ahora el Liceo. Sigue Gemma. Juega con Ari. Roba la pelota a Carmen. La frontal Ainhoa no consigue hacer un disparo. Va a recuperar la posesión el Berenguela. Malena que se gira presionando Carmen. Sigue patinando la jugadora del Berenguela. Sigue patinando. Se va a la frontal. Y hay 5 segundos. Posesión para el Liceo. Y tenemos tiempo muerto solicitado por el conjunto visitante. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one can get us so haunted. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. Oh, our time, no fears, no lies. That's who we're born to be. Estamos de vuelta después de este tiempo muerto. 4:59 para acabar el partido. Recuerdo 3-0 en el marcador, 3-4 en faltas. Berenguela que se encuentra en una situación bastante favorable. Y la posesión que va a ser para el Liceo después de que el Berenguela recibiera los 5 segundos. Esperando a que acabe de prepararse la portera Luján. También vemos la portera del Liceo Mencía. Está haciendo un gran partido.
Y ahora sí, pone la pelota en juego el Liceo. Carlota en el fondo se gira, juega con Laura. Frena detrás de portería, decide salir y jugar al medio del campo con Vera. Vera dejaba para Carmen, que prueba el chut. Desvió Pachi. Vemos la repetición. Pachi, que en todo el partido ya debe haber desviado como mínimo 5 de esos tiros. Y ahora recupera la posesión el Berenguela. Ari buscaba el arrastre para Mencía. Recupera la pelota Vera para el Liceo. Probaba el disparo, desviado, el rechace para Carlota, no conseguía hacer el tiro. Recupera la posesión el Berenguela. Cambia de lado Pachi para Gemma. Gemma que cruza campo, juega atrás con Malena. Malena se gira, se vuelve a girar. Consiguen salir medianamente de la presión. Pachi que jugaba largo para Ari, que va por dentro. Ari recupera la posesión el Liceo. Sigue patinando Carmen. Fernanda detrás de portería. Buscaba ese pase interior para Laura, pero recuperó la pelota Malena. Juega ahora para la contra de Pachi, a punto de conectar con Ari, que se iba sola contra la portera del Liceo. Y Ari, que juega atrás con Malena. Gemma con Ari. Se gira la jugadora del Berenguela, consigue irse de la presión. Consiguió ver a meter el stick y llevarse la posesión. Sin embargo, recupera a Pachi. Ahora disputando la pelota. Siguen peleando ambas jugadoras. Se la lleva el Berenguela. Malena, que jugaba atrás con Gemma. Para atrás con Pachi. Anima la grada del Berenguela a sus jugadoras. Y hay falta en el bloqueo de Pachi. Por lo tanto, posesión para el Liceo. 2:52 para acabar el partido. Y Carmen, que juega con Vera. Vera, que hace recorte, se va por la valla, decide frenarse. Lo buscaron ahora las jugadoras del Liceo. Va a ser posesión favorable para el Berenguela. Pone la bola en juego el Berenguela. Y manda la grada del Liceo a sus jugadoras. Aunque el resultado no sea favorable, también está haciendo un gran partido. Y demostrando porque están en la final de la final a 4. Sigue jugando el Berenguela. Pachi se iba para adentro, consiguió parar Mencía. Sigue Ari. Juega atrás con Malena. Cambiaba para Gemma. Malena cambia de lado para Pachi. Cruza por la valla, el regate. Decide jugar atrás con Gemma. Malena, el pase largo para Pachi. Consigue salir de la presión Pachi. El pase largo. Apoyándose en la valla, va a recibirlo Malena. Malena para Pachi. Cambia de lado para Gemma. Entrando en pasivo el Berenguela, el disparo. Recuperó Laura. Con problemas para salir de su área. El pase largo de Carlota, recibió Carmen. Paró Luján. Sube ahora la pelota Malena. Se gira. Y cambia de lado para Ari. Defendida por Carlota. Sigue Ari. Ari. Recuperó la pelota Vera. Ahora con problemas para salir el Liceo de su área. Malena para la frontal para Pachi. El arrastre de Cuchara. Paró Mencía. El rechace arriba. El rechace de Ari arriba.
Vale, vemos la repetición ahora. Arrastre de cuchara de Pachi. Quedaba ahí la pelota muerta. Y Ari que no conseguía encontrar portería. Posesión para el Liceo. Pone la bola en juego Carlota para Vera. Que prueba el disparo Vera. Va a recuperar la Pachi. Juega largo para Ari. No conseguía recibir el pase. Va a recuperar finalmente Vera para el Liceo. Vera que puede probar el disparo por la valla, apoyándose con una compañera. No había nadie y recuperó Pachi para el Berenguela. 20 segundos. Ari. Se gira Ari, juega atrás con Gemma. Cambia de lado para Malena. Sigue Malena, presionada ahora por 3 jugadoras del Liceo. A punto de llevarse la pelota. Y final. Ganó el Berenguela 3-0. Se saludan las jugadoras de ambos equipos. Aplauden las gradas a las jugadoras.
van a proceder a la entrega de trofeos y medallas. Una vez acabada la final, recuerdo resultados. Tenemos como cuarto al Hockey Club Cambre, terceros Hockey Club Rajoy, y después ambos equipos de esta final, segundo Liceo y primero Berenguela.
Bueno, y con esta entrega de medallas y trofeo despedimos esta final A4 categoría infantil femenino. Hasta la próxima. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to